Ok, vamos con el ejemplo número 3. En una fábrica de conservas de pescado, un egresado de TechSoup desea reparar una máquina cortadora, para lo cual debe tornear la pieza que se muestra en la figura, esta pieza que está totalmente irregular, pero antes de comenzar debe encontrar el ángulo 1 y longitud AB. El ángulo 1 aquí lo podemos ver y la longitud AB es la longitud de esta línea inclinada. Vamos a trazar entonces, si podemos fijarnos un poco más, aquí tenemos un triángulo rectángulo que nos va a ser de mucha utilidad para la resolución que nos están pidiendo. Vamos a extraer ese triángulo sombreado para que pueda verse con mayor detenimiento cada uno de los detalles que lo conforman. Y aquí lo tenemos. Hemos extraído entonces este triángulo, lo estamos sacando aquí para verlo algo ampliado. Pero ¿qué conocemos de ese triángulo? Conocemos este cateto, cuya medida nos están indicando es 10 centímetros. 10 centímetros. También conocemos que este otro cateto va a tener la dimensión que resulte de restar esta altura de 50 centímetros con 37,5 centímetros, porque esa justamente es la diferencia, ¿sí? La diferencia entonces entre 50 y 37,5, tomamos la calculadora y restamos, es justo esta dimensión que equivale a 12,5 centímetros. Esa dimensión corresponde a este otro cateto de nuestro triángulo. Lo vamos a tomar como dato ya conocido, 12,5 centímetros. Ok, entonces lo que nos está faltando es hallar el valor de la hipotenusa, que por el teorema de Pitágoras podríamos hallar. Nos vamos inmediatamente entonces a ejecutar Pitágoras. Cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, 12,5 al cuadrado también. Esto nos va resultando 10 al cuadrado 100 y 12,5 al cuadrado 156,25. Luego sumamos y tenemos 256,25 y la potencia del otro miembro ha pasado como raíz a este segundo miembro. Luego el valor de x sería 16 centímetros. Y ya estamos respondiendo a una de las preguntas. ¿Cuál es la longitud AB? Recordemos que los vértices del triángulo son A, B y E. Entonces la longitud AB justamente corresponde a la que hemos hallado, cuya variable es x. Pero también nos piden hallar el ángulo 1. Antes hallaremos el ángulo 2, ya que está ubicado en el interior de nuestro triángulo rectángulo. Colocamos entonces el dato justo en el vértice A. Se encuentra ubicado el ángulo 2. Y podríamos usar la siguiente razón trigonométrica que relacione al ángulo 2. Por ejemplo, la tangente. Tangente del ángulo 2 es cateto opuesto, que sí es un dato conocido, sobre cateto adyacente. Voy a usar la tangente. Entonces tendríamos, ya lo mencionado, tangente del ángulo 2, que es igual al cateto opuesto 12,5 dividido entre el cateto adyacente 10. Luego de hacer la operación, tendríamos que la tangente del ángulo 2 es igual a 1,25. Ahora, para que podamos hallar el ángulo 2, tenemos que hallar el arco tangente de 1,25 según lo habíamos indicado cuando usábamos la calculadora. Entonces finalmente tendríamos de que el ángulo 2 es igual a arco tangente
de 1,25. Ingresamos entonces en la calculadora la tecla Shift, tangente y 1,25. Esto nos resulta 51,34. Ángulo 2 entonces es un ángulo que mide 51,34 grados. O podríamos decir simplemente 3 grados. Muy bien, pero no nos estaban pidiendo el ángulo 2, sino más bien el ángulo 1. Pero como podemos notar, el ángulo 1 y el ángulo 2 conforman un ángulo llano. Quiere decir que ambos suman 180 grados. Son ángulos suplementarios. Entonces podríamos restarle 180 grados, le restamos 51,3 y así obtenemos el valor del ángulo 1, que es 128,7 grados. Ahora sí ya tenemos la segunda parte de nuestro problema resuelto.